Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su tercer tutorial de danzas. Mi nombre es Yesid Alian y voy a estar con ustedes desde ya hablándoles en general los tipos de danza. ¿Listo? Entonces, como tema central sería identificar cuáles son los tipos de danza que existen. Listo, es importante que usted los conozca para así después centrarnos en un tema específico de una danza específica, de un pueblo específico. Listo, porque hemos hablado ya de la historia de la danza, de los espacios y ritmos de los pueblos y las tradiciones de los pueblos. Entonces en este momento vamos a conocer cuánto tipo de danza hay y cuál es el más tradicional en el contexto donde ustedes se encuentran. Recuerden que estamos hablando a nivel mundial cómo es la danza, a nivel nacional, ¿sí? Cómo trabajamos la danza en diferentes regiones, y aquí a nivel departamental, a nivel de su región, ¿sí? Aquí a nivel de la sabana, ¿sí? Que lo identificamos de esa manera, la sabana, ¿sí? Vamos a conocer los diferentes ritmos tradicionales de nosotros, ¿sí? Así como ustedes en su pueblo tienen una tradición, ¿sí? Cada año nosotros a nivel de región tenemos tradiciones y danzas que identifican de que somos de Córdoba o que somos de Sucre. Listo. Entonces, identifiquemos los diferentes tipos de danza a través de los tiempos. Generalmente a través de los tiempos hemos podido reconocer diferentes tipos de danza, tales como danza clásica, danza moderna, danza contemporánea, danza popular, danza urbana, ¿sí? Y también tenemos una danza que fue desde los principios, que fue la danza de alabanza. Listo. Entonces, como danza clásica llamamos a esa danza que nos vamos a un poco más atrás, al siglo XIX, siglo XX, donde la danza clásica en salones, donde donde las personas que eran reyes, que eran reinas, que eran personas que se reunían en salones grandes, donde compartían, tenían una danza específica que se llama danza clásica. Listo. Danza moderna es la danza que podemos manejar en nuestro tiempo, en nuestro siglo, pero también viene de un siglo, del siglo XX, donde la danza moderna empieza a resaltar y empieza a salir de los salones a las calles. Listo. La danza contemporánea, llamamos danza contemporánea a aquello que nos imaginamos en un teatro. El ballet es una danza contemporánea, danza clásica también, donde el ballet demuestra situaciones o contextos que podemos manejar o podemos llamar moderno también o contemporáneo. Listo. La danza popular. Danza popular es lo que llamamos casi igual a la danza tradicional. ¿Sí? La danza popular es lo que usted puede realizar con un conjunto de personas a través del ritmo que nos demuestre una banda o una agrupación musical. Danza urbana. La danza urbana la llamamos más así porque es algo de los parques, algo de las calles, donde a través del siglo XXI se ha visto que jóvenes, más que todo, trabajan la danza urbana, ¿sí? La trabajan de manera grupal, individual, y hay muchos concursos a nivel nacional e internacional de danza urbana, donde demuestran diferentes ritmos, o en este caso lo llamamos mezclas o crossover, donde la danza urbana con diferentes ritmos de música, ¿sí? La realizan. Listo. Entonces a eso llamamos todo tipo de danza. Sí, la conocemos, les recuerdo nuevamente: danza clásica, danza moderna, danza contemporánea, danza popular y danza urbana. Continuando entonces con nuestro tema, decimos que debemos reconocer los tipos de danza a través de los pueblos. Es lo mismo que estábamos trabajando en el tutorial 2, donde decíamos que cada pueblo tiene su ritmo o tiene su música específica y la danza pues se acopla a ellos. Entonces les digo algo que pueden encontrar en internet. Hemos tenido definiciones exactas para los que inician en la danza, para los que están iniciando la danza o los que están conociendo un poco más de la danza. O sea, ustedes son importantes que conozcan esta parte.
Es importante enfatizar en nuevas generaciones. Las nuevas generaciones son ustedes, los niños que vienen desde primaria realizando esta práctica o esta enseñanza de danza. Listo. Alimentar nuestra alma es importante. Eso es lo que nosotros pues llamamos en danza los sentimientos y expresiones. ¿Sí? La cultura se refiere al conjunto de bienes materiales, espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación, a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Hablamos de individualidad cuando usted trabaja una danza solo, ¿sí? Cuando hablamos de colectivo es un trabajo grupal, un trabajo colectivo. Cuando usted trabaja en grupo, cuando usted danza en grupo, se llama danza colectiva o danza grupal. Listo. Entonces es importante reconocer esa parte, ¿sí? De los tipos de danza que se manejan en los diferentes pueblos. Y como último, entender los instrumentos de música donde surgen melodías y ritmos de cada danza. Es lo que les hablaba también anteriormente, que cada danza tiene su definición, tiene su manera de bailar, ¿sí? Y su manera de reconocer los ritmos. Hablando un poco más ahora, como ejemplo les pongo el porro. El porro tiene unos momentos específicos que se llama introducción, ya pueden saber algo sobre eso. Se llama cuerpo de porro, abosá y finalización, ¿sí? Tenemos esas 4 partes del porro. Listo, pero ¿cómo podemos saber o identificar estas partes? Importante conocer los instrumentos que en la banda están tocando en ese momento, que el grupo musical está tocando en ese momento. Por eso les hablaba de platillos, de bombo, redoblante, trompeta, clarinete, guache, ¿sí? Importante conocer eso. Entonces, por ejemplo, una introducción en el caso del porro sería el momento de que la banda empieza a tocar, pero hay un instrumento que más conocemos o que más escuchamos, que sería la trompeta. La trompeta y el bombo, ¿sí? Seguidamente empezamos en el cuerpo de porro, donde ya empieza toda la banda a tocar. Listo. Sigue algo importante que se llama abosá o gustadera, hablando de porro, donde el clarinete es importante. Resaltamos el clarinete porque es el protagonista en ese momento de la abosá, ¿sí? Suena el clarinete y lo acompañan los demás instrumentos, pero un poco más bajo que él. Listo. Y al finalizar, ya sigue toda la banda. Entramos nuevamente en cuerpo de porro y hace un final donde toda la banda está participando. Entonces, por eso es importante conocer los instrumentos que usted está escuchando al momento de danzar. Listo, chicos, entonces teniendo en cuenta todo lo que les he hablado hasta el momento, ¿sí? Yo les puse primero un ejemplo sobre el fandango. Y conocemos también que lo toca una banda tradicional o banda papayera, ¿sí? Banda de viento. Listo, en este caso les estaba hablando ahora en este tercer tutorial sobre el ejemplo que les puse del porro, una danza tradicional de nuestra sabana, ¿sí? De Córdoba y Sucre, donde demostramos todo el sabor que tenemos nosotros como sabaneros, como cordobeses en este caso. Entonces el porro es una de las danzas más tradicionales, ya sea a nivel de la sabana, Córdoba, Sucre, pero ya a nivel nacional lo conocen como una de las danzas más tradicionales de Colombia, donde utilizamos diferentes cosas que también son reconocidas, diferentes instrumentos a nivel de la banda y diferentes parafernalias como lo son la vestimenta y lo que utiliza la mujer y el hombre en este caso para danzar. Entonces les hablaba que el porro tiene 4 partes importantes: la introducción, el cuerpo de porro, la abosá y la finalización, ¿sí? Donde ahí demostramos todo lo que sabemos o todo lo que preparamos acerca de este trabajo musical y coreográfico. Listo. Entonces, para reconocer más un poco de los instrumentos, reconocer un poco más e identificar un poco más de los ritmos, usted debe conocer cada vez que se habla de alguna danza, conocer cada parte, conocer qué la conforma, cómo se baila, qué es la parte más importante de la danza, por decirlo así, o qué vamos a tratar de demostrar.
Si bien saben que ya hemos hablado que los sentimientos, situaciones, es lo que nosotros estamos viviendo y lo que vamos a demostrar en ese momento. En este caso, debemos dar un ejemplo o debemos dar un aprendizaje hacia el público que nos está viendo y está sabiendo qué queremos demostrar. Entonces, hasta ahí vamos bien. Este fue nuestro tercer tutorial donde conocimos los diferentes tipos de danza y donde hablamos un poco más sobre la tradición y los ejemplos de esta.